Hola, soy Fabiola Torres y este es el módulo Lo esencial sobre datos para periodistas que cubren la inteligencia artificial. Los datos son el corazón de la inteligencia artificial. Todo empieza ahí. En este módulo vamos a recorrer distintos aspectos de su papel en la IA. Primero, vamos a ver cómo han cambiado los datos en los últimos años y por qué hoy son tan centrales. Después, hablaremos de qué función cumplen dentro de los sistemas de inteligencia artificial y cómo intervienen en sus resultados. Y finalmente vamos a mirar 3 ejemplos concretos: los datos estructurados que alimentan algoritmos usados para tomar decisiones, los historiales de comportamiento que moldean lo que vemos en redes sociales y los datos de texto que se usan para entrenar grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. Para comprender mejor la cantidad de datos que existen en el mundo, comencemos con un ejercicio sencillo. Mira esta imagen y basándote en el tweet, adivina qué tipo de datos podría extraer un periodista de este tweet. Al observar este tweet, puedes darte cuenta de que contiene mucha más información de la que parece a primera vista. No solo incluye el texto y las imágenes, sino también una serie de metadatos: quién lo publicó, el nombre de usuario, el enlace al perfil y la fecha y hora de publicación, así como el número de comentarios, retweets y me gusta. Todos estos elementos te ayudan a entender mejor el contexto y el impacto que tuvo la publicación. Ahora veamos el mismo tweet, pero estructurado a través de una API, una interfaz de programación que funciona como un flujo de datos. Es la forma en que las empresas tecnológicas alimentan sus sitios de contenido. Lo que aparece en la imagen son los mismos datos del tweet, pero organizados como un objeto de datos: el texto, la fecha, los retweets y además información que no se ve a simple vista, como la plataforma desde la que se publicó. Este es el tipo de flujo que mueve gran parte de Internet. Si lo pensamos bien, casi todo lo que vemos en línea son datos convertidos en imágenes o textos visibles, y eso multiplicado por millones de usuarios que generan contenido cada minuto da una idea de la magnitud del ecosistema digital. Puede parecer un ejercicio sencillo o incluso absurdo, pero sirve para entender algo clave. Internet y especialmente las redes sociales se alimentan de datos. Aunque las vivamos como una experiencia continua, una publicación tras otra, en realidad son miles de millones de puntos de datos generados por personas en todo el mundo. ¿Qué ha pasado con los datos? Para entender cómo llegamos a vivir en este mundo impulsado por ellos, veamos algunos hitos importantes en la evolución del campo de los datos. Los datos han pasado del almacenamiento analógico al digital, y con ese cambio no solo aumentó la cantidad de datos recopilados. En las últimas décadas, su crecimiento ha sido exponencial, tanto en volumen como en velocidad de almacenamiento. Pero la mayoría de los avances recientes tienen que ver con los datos sobre nuestro comportamiento en Internet. Nuestra huella digital es gigantesca. Cada segundo se generan unos 1,7 megabytes de datos por persona, el equivalente a un libro de 857 páginas por segundo. Cada uno genera datos a diario. En este experimento, los periodistas de The Wall Street Journal simularon una típica fiesta con pizza. Descubrieron que, al utilizar sus teléfonos y dispositivos inteligentes para pedir y recibir la pizza, proporcionaron 53 datos personales a las empresas. Para tener una idea de la magnitud, mira estos centros de datos. Son algunos de los lugares donde se almacena la información sobre nuestro comportamiento en línea. Cada acción que hacemos, desde algo público como comentar una publicación, hasta algo más privado, como buscar un nombre en Facebook, se convierte en un punto de datos que queda registrado en los servidores de estos edificios. Los datos son también el gran motor de los negocios del futuro. Pensemos en Facebook. Su valor, de más de 941.000 millones de dólares, no proviene de lo entretenida que es la plataforma, sino de la enorme cantidad de datos longitudinales que ha acumulado sobre sus 2.900 millones de usuarios activos. Ahora que entendemos cómo han evolucionado los datos con el tiempo, conectemos los puntos con la inteligencia artificial. La pregunta clave es: ¿cómo influyen los datos en el funcionamiento de la IA? Para entender mejor el papel de los datos, pensemos en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. En términos simples, los datos se procesan y analizan mediante un algoritmo o modelo que luego genera un resultado. Ese resultado puede ser una puntuación, por ejemplo, la probabilidad de que una foto muestre a una persona específica, o algo más visual, como esta imagen del Papa con una chaqueta acolchada. Los datos que alimentan estas herramientas de inteligencia artificial
están transformando nuestra sociedad. También están cambiando el mercado laboral, porque chatbots como ChatGPT ya están automatizando muchas de las tareas que antes realizaban las personas. Los datos también están impulsando la forma en que los gobiernos toman decisiones. En este ejemplo, los periodistas de Lighthouse News examinaron un algoritmo que la ciudad de Rotterdam utilizaba para determinar la probabilidad de que las personas cometieran fraude en las prestaciones sociales. Los datos que el algoritmo utilizaba para determinar esto incluían información sobre las personas como su género o si tenían pareja. Pero eso plantea preguntas. ¿Una persona que no está casada es más propensa a cometer fraude en las prestaciones sociales? También existen sesgos en los datos con los que se entrena la inteligencia artificial. Un informe de Mozilla reveló que al evaluar miles de modelos, ninguno utilizó datos de África para probar su rendimiento. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Para quién se está creando realmente esta tecnología? Veamos ahora algunos ejemplos concretos de cómo los datos influyen en la inteligencia artificial. La idea es que puedas visualizar mejor cómo esos datos se conectan con personas reales y afectan su vida cotidiana. En este reportaje de la AI Accountability Network, los periodistas investigaron un sistema que asignaba a cada familia un identificador único dentro de una gran base de datos que el gobierno usaba para decidir quién podía recibir prestaciones sociales. Aunque el gobierno aseguraba que sus datos eran precisos, los periodistas encontraron un caso que lo desmentía. Un hombre al que se le negaron las prestaciones sociales porque, según el sistema, aparecía como fallecido. Otra manera de entender el papel de los datos es mirar nuestro historial de comportamiento. Toda la información que se ha recopilado sobre nosotros a lo largo del tiempo y que se usa para decidir qué contenido vemos en las redes sociales. Facebook recopila muchísima información sobre nosotros para decidir qué vemos en la plataforma. Si quieres darte una idea de la cantidad de datos que tienen, puedes descargar tu archivo personal. Solo con mirar las carpetas entenderás el alcance. Todo lo que haces queda registrado. Facebook usa gran parte de estos datos para alimentar sus algoritmos. En una investigación de The Washington Post, los periodistas revelaron que la plataforma utiliza miles de puntos de datos para decidir qué publicaciones aparecen primero en tu feed. Desde 2018, el algoritmo de Facebook empezó a priorizar el contenido que gustaba o compartían tus amigos, el que generaba más reacciones y conversación. Pero ese cambio también tuvo un efecto colateral. Favoreció el contenido más viral y muchas veces el más polarizante. Esto significa que, para las personas con inclinaciones políticas marcadas, sus feeds pueden transformarse fácilmente en cámaras de eco, donde solo ven y escuchan lo que refuerza sus propias creencias. Un último ejemplo que vale la pena considerar es el de los datos de texto y cómo se utilizan en el procesamiento del lenguaje natural, la rama de la IA que permite a las máquinas entender y generar lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural consiste en convertir palabras en datos y analizarlas para encontrar patrones. Lo vemos todos los días. Por ejemplo, cuando escribes algo en Google y aparece una sugerencia de autocompletado. Esa predicción se genera porque el sistema analiza millones de búsquedas y usando procesamiento del lenguaje natural, sugiere la palabra que probablemente escribirás a continuación. Estos son los conceptos clave para entender el procesamiento del lenguaje natural: corpus, tokenización y derivación o lematización. Un corpus es un conjunto grande y organizado de textos. Se usa para entrenar y analizar modelos de lenguaje, porque permite estudiar cómo usamos las palabras en distintos contextos. Cuando un sistema de inteligencia artificial recibe un texto, no lo entiende como lo leemos nosotros. Primero, tiene que dividirlo en partes pequeñas. A eso se le llama tokenización. Es básicamente dividir un texto en unidades más simples, como frases, palabras o fragmentos de palabras, para que la máquina pueda empezar a analizarlo. Una vez que ya partimos el texto en partes pequeñas, muchas veces todavía hay que hacerle un ajuste más antes de analizarlo. Ahí suelen aparecer dos procesos muy comunes: la derivación y la lematización. La derivación es la versión más simple. Básicamente es recortar las palabras, quitarles terminaciones o prefijos, sin fijarse demasiado en si lo que queda es perfecto desde el punto de vista lingüístico. Lo que se busca es llevar palabras distintas a una forma parecida. La lematización, en cambio, es más cuidadosa. Usa diccionarios y mira el contexto para devolver cada palabra a su forma básica, la que encontraríamos en un diccionario. A esa forma se le llama lema. Por ejemplo, pensemos en la palabra so. Con derivación, el sistema podría simplemente cortarla y dejar algo como ese, sin importar qué quiere decir.
Con lematización, en cambio, se mira el contexto. Se pregunta si so está siendo usado como verbo, pasado de sí, o como sustantivo, una sierra, y a partir de eso decide cuál es la forma base. Cuando el texto ya está limpio y dividido en tokens, en raíces o en lemas, recién ahí se vuelve legible para un sistema de inteligencia artificial. Y desde ahí se pueden hacer distintos tipos de análisis. Ver qué palabras aparecen más, aprender qué combinaciones son frecuentes, como hace Google cuando te autocompleta una frase, o tratar de detectar el tono de un texto, si es positivo, negativo o neutral. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente módulo.